Tenemos con nosotras a Evangelina Wagner. Es licenciada en Psicología y en Psicomotricidad Educativa, especialista en Psicología Clínica y Terapia Psicomotriz, coordinadora y supervisora de equipos psicoterapéuticos. Así que ella va a dar comienzo a la ponencia. Gracias. Muchas gracias por abrirme esta puerta de esta reunión en la que ya se han compartido tantas cosas importantes. Mi idea es sumar alguito más, algo para compartir, para abrir las miradas, para proponer discusiones. Y cuando me invitan a participar de este trabajo, me proponen que hable de juego. Entiendo que aquí la mayoría de los participantes son educadores y que tienen un vasto recorrido en el acompañamiento de niñas y niños en este espacio de vida que es el espacio de juego. A partir de aquí me pregunté, ¿qué traigo? ¿Qué abro para compartir y poder pensar juntos? Y me pareció interesante comenzar por buscar un título. Muchas veces las palabras nos dan el pie para iniciar el desarrollo de algo. Y jugando con las palabras, como de juego se trataba, comencé a encontrar esto de los niños que juegan, los niños y las niñas jugando, conjugando este jugar en gerundio para darle el peso importante que la acción tiene en el juego. Y me decidí por el término infancia. Y luego fui al encuentro del término infancias. Creo que el siglo XX ha sido el siglo de la infancia. Creo que como nunca antes en la historia, en el siglo XX se le dio lugar al niño, a sus derechos, a observarlo como un sujeto activo. Y me parece que el siglo XXI ha sido el inicio de la organización de una mirada más compleja, de una mirada más particular, una mirada particular sobre la infancia que nos lleva al reconocimiento de lo diverso, de cuántas infancias hay hoy en este mundo, de cuántas niñas y niños que, aún siendo reconocidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño como sujetos de derecho, no tienen derecho a vivir su infancia y viven un como sí de su infancia. Me propuse entonces utilizar este término infancias. La primera vez que yo lo escuché y lo leí en un escrito de Roland Barthes, en un libro muy interesante que se llama La cámara lúcida, un libro de fotografías, en donde el señor Barthes nos propone mirar a las infancias desde el punto de vista del espectador y desde el punto de vista de estos niños que son observados por los adultos. ¿Qué ven estas niñas y estos niños de nuestras infancias actuales? ¿Con qué panorama se encuentran? ¿En qué contextos viven su ser niño y su ser niña? Elegí esta fotografía de estos niños y niñas, se ve allí, ¿no? Jugando, dados vuelta, jugando al revés. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Ahí mejor. Gracias.
Estos niños jugando y mirando el mundo desde otra perspectiva. Me pregunto si tan así es la otra perspectiva de la infancia. Si ellos nos miran y muchas veces por esta diferencia en el punto de vista, esta diferencia que les da su inocencia, su inauguración en la vida, nos ven al revés. ¿Cómo nos ven? Nos preguntamos cómo nos ven, nos preguntamos qué contextos les ofrecemos. Upa. Y ya voy a necesitar ayuda. ¿Cómo hago para pasar a la siguiente? Aquí. Ahí está. Gracias. Tardo pero llego. Soy lenta, pero lo voy resolviendo. Y el juego parece que comienza aquí. Si bien no todo es juego, si bien en la vida hay cosas serias, jugando a las paradojas que nos propone Donald Winnicott, el juego para el niño no existe, porque el niño vive. Y los adultos tenemos una vida en la que vamos diferenciando juego y vida, pero viene a parecer que para el niño todo es juego. Una vez en una charla aquí en Madrid me atreví a decir que el niño es puro presente y se armó un revuelo. Parece que abrió a mucho debate esto del niño como puro presente. Para los adultos no es así, para los adultos existe el pasado, el futuro. Y cuando la vida comienza, no es lo mismo desde el punto de vista del adulto hacer lugar para lo que va a venir que no hacerlo. Y en este no es lo mismo, no le ofrecemos al niño el mismo contexto. Si nos tomamos tiempo como adultos, porque tenemos tiempo de fantasear, de pensar un nombre, de ofrecer un lugar y diseñarlo, no es lo mismo para el niño que viene. No es lo mismo si el adulto está ante la urgencia de la supervivencia. Para el niño no es lo mismo. No es lo mismo si este adulto tiene la posibilidad de un buen vivir, como decía el compañero en la ponencia anterior. Este juego que para todos comienza igual y aquí nos vamos jugando la vida y aquí comienza el inicio de la vida, resulta que tiene distintos resultados. Y aquí les vamos ofreciendo a nuestros niños distintos contextos. Estos contextos del brazo que se ahueca y aloja a un bebé y tiene tiempo de alojarlo, este adulto que tiene tiempo de ofrecer una mirada que sostiene y una mamá, un papá que cobijan y en este cobijo ofrecen una redondez. En todas estas fotos, en las 4, me parece que nosotros adultos podríamos, dibujando, hacer trazos sobre las fotos, podríamos dibujar cierta circularidad. Hay un círculo que se arma entre este bebé y este adulto, hay un círculo entre la mirada de ese bebé tan pequeñito. ¿Ven ese bebé que está con su papá? Y es tan pequeñito que hasta tiene una sonda nasogástrica. Es un bebé prematuro, muy prematuro. Y este bebé tan prematuro que se aloja en la mirada de este adulto, tiene con qué alojarse. Claro que no es lo mismo tener con qué alojarse y encontrarse con una mirada que lo sostiene. Y esta redondez del pecho materno que se ofrece para ser devorado por este bebé, esta redondez del pecho materno que se ofrece
para ser transformado de lleno en vacío, propicia que el bebé comience a fantasear ante lo vacío y ante la distancia, con lo lleno y lo próximo. ¿Se ve en la foto de abajo cómo este bebé, ya tan pequeñito, se mete la mano en la boca? Aquí, en estos juegos de los primeros días, en estos juegos de sostén y de alojamiento, las vivencias de la proximidad y la distancia. Proximidad y distancia que se juega, proximidad y distancia en la que se juega la vida y que luego se jugará con los objetos, pero primero en el cuerpo. Y primero desde aquí, este bebé, poquitos días, y ya juega. Claro que es difícil aquí diferenciar cuál es el juego que llamamos juego, esto que en inglés se dice game, y entonces resulta mucho más sencillo diferenciarlo. Y en castellano tenemos esta palabra, juego, y aquí nos las arreglamos para incluir y excluir el sentido. Acercar y alejar, un juego. Abrir y cerrar. Y estamos ante la observación de un bebé muy pequeñito, días. Fíjense cómo esto que nos acerca Sigmund Freud para pensar el desarrollo humano, el primer yo es un yo corporal. Esto que nos acerca Henri Vallon, el primer espacio de construcción es el orgánico que luego será cuerpo, pero primero organismo dominado por los reflejos arcaicos. Y este bebé que se abre casi en la hiperextensión de sus brazos, luego, un ratito después nomás, puede cerrarse. Y fíjense cómo reúne sus manos en línea media, cómo introduce su pulgar en su boca y cierra lo que antes estaba alejado, acerca lo que antes era abierto. Vivencias que tuvo primero en la redondez del vientre materno, vivencias que tuvo primero ante el encuentro de lo que lo alimentaba, nutriéndolo de proteínas, de vitaminas, de minerales, de defensas y nutriéndolo de lo simbólico. Aquí ya, aunque muchas veces leamos este término de lo presimbólico, aquí ya esto es símbolo para un bebé, es símbolo si quien lo observa le da esa categoría. Aquí este niño ya juega el alejar y el acercar, el abrir y el cerrar, el llenar y el vaciar. ¿Cuánta dedicación ponemos los docentes, los pedagogos, los maestros, las maestras después para ofrecer a los niños objetos que le resulten útiles para jugar estos juegos? Comenzaron aquí, comenzaron recién nacidos y en muchas observaciones de estas infancias intraútero ya se observa esta posibilidad de jugar el alejar y el acercar, el llenar y el vaciar, el abrir y el cerrar. Pareciera entonces que estas primerísimas acciones forman parte del repertorio de la vida, forman parte del repertorio del juego. Y aquí es a donde yo por lo menos comprendo esta frase de Winnicott, frase también que utilizan, quizás no es en principio de Winnicott, no sé quién la utilizó
por primera vez, porque también la he escuchado en Loxi, también la he escuchado a Agnès Santó y a Judith Falk, dos investigadoras, profundas investigadoras del Instituto Loxi, decir que el niño no juega, vive. Aquí, cuando observo este juego de las distancias en estos niños tan pequeñitos, comprendo esta asociación tan directa que hay entre la vida y el juego. Y fíjense cómo aquí, en estas 4 fotografías, continuamos observando lo mismo. La distancia comienza a ser mayor y este niño que se encuentra en los brazos de un adulto se abre en una sonrisa, se divierte con el otro. Si vamos a la etimología del término divertirse, encontramos que divertir quiere decir partirse en pedazos, ir hacia distintas direcciones. Divertir viene de diverger. ¿Se dice así? Sí. Reírse se relaciona con el abrir. Y en este reírse, en este divertirse, la posibilidad de acercarse a las primeras rupturas tónicas placenteras, que se vivenciaron antes como displacenteras en el llanto. Rupturas tónicas que desestabilizan. Desestabilización que en un principio es contenida por el adulto. Y el niño pequeño, la niña pequeña, aprenden a reorganizarse luego de las rupturas tónicas y aprenden en directa relación al continente que los aloja. Fíjense cómo en el momento del baño, en la primer foto, este niño cierra los puños, acerca sus brazos al cuerpo, casi en una postura que podríamos significar como cerrada, de contención, de un tono alto. Sus puños están cerrados, el tono muscular allí es alto. ¿Será una respuesta al primer impacto que recibe este organismo debido a lo que ofrece ese contexto? El agua, falta de sostén, desequilibrio y un bebé suficientemente sano que tiene con qué enfrentar esta desestabilización. Claro que el agua aquí es solo uno de los contextos. Observemos la mirada. Hay un adulto aquí que sostiene a este bebé con su mirada. Tiene este bebé de dónde agarrarse. Tiene este bebé desde sus competencias internas con qué, desde los aspectos biológicos, reorganizar esta ruptura que le propicia el desequilibrio con el encuentro de un medio que le propone una ruptura, tiene con qué hacerlo. ¿Qué es ese con qué? Un organismo suficientemente sano. Otros niños con dificultades en su organización biológica no cuentan con este equipamiento y entonces necesitan otros apoyos. Estos niños que por alguna desorganización biológica, por algún trastorno, no cuentan con esa competencia innata, necesitarán un soporte, un apoyo de mucha mayor estabilidad. Y entonces aquí será el adulto el encargado de ofrecer un sostén que le ofrezca
a este bebé mayor apoyo. Para el de la fotografía, es un niño que se llama Camilo. Para Camilo, el brazo de este adulto que solo sostiene la parte alta de su espalda y la mirada de este adulto le resulta suficiente. La propiocepción de la parte alta de su espalda y la mirada son suficiente envoltura para que en la fotografía siguiente Camilo juegue la oposición de ese tono alto y de esa acción primera de cerrar. En la siguiente fotografía, Camilo ya no mira la mirada próxima del adulto, está mirando la cámara, quería un primer plano. Se abre. ¿Ven la diferencia de las manos? El tono hizo un deslizamiento, hay un deslizamiento tónico, y estoy utilizando aquí términos de Henri Vallon. Hay un deslizamiento tónico que permite una relajación, y hay un deslizamiento tónico que le permite a este bebé organizar su equilibrio con una distancia de la mirada mayor a la anterior. Para organizar el equilibrio, los seres humanos, cualquiera sea el momento de nuestra maduración, utilizamos 3 aspectos orgánicos: la propiocepción cutánea, el oído interno, la organización del oído interno y la visión. Fíjense que este bebé utiliza, si es que está utilizando la visión en este momento, a distancia. Y la propiocepción cutánea solamente de la parte alta de su espalda, y podríamos presuponer el apoyo de su cadera en la pequeña bañera. Este juego con el agua, que ese es el programa del bebé, este baño, este momento de higiene, que es el programa del adulto, requiere luego de un momento de mayor envoltura. Y ya no es suficiente para esta mayor envoltura la propiocepción que el propio bebé puede organizar o la mirada en la mirada del adulto. Necesita una envoltura mayor y el adulto lo sabe. Claro que desde un punto de vista lo sabe porque lo tiene que sacar del baño, porque el agua fue perdiendo temperatura, porque el bebé se comenzó a enfriar y entonces lo envuelve en un toallón. Para el bebé quizá el registro de todo esto que registra el adulto tiene que ver con una sensación de malestar. El frío le provoca malestar. Ya no puede deslizar su tono subiéndolo y bajando, entrando en un tono más elevado y en una distensión, porque se cansó. Y entonces es el toallón, la toalla suave, esta telita elegida por el adulto para arroparlo, lo que vuelve a organizar el bebé. Fíjense que aquí, en estos 3 tiempos, un tono alto, un tono que se distiende, y en esta distensión el tomar el riesgo, aún sin saberlo de parte del bebé, de entrar en desequilibrio, requiere luego un soporte mayor del adulto y la envoltura en un toallón. Estamos hablando aquí de los tiempos y los espacios del juego. El juego, dice Winnicott, necesita de un espacio y necesita de un tiempo. El tiempo y el espacio funcionan como límites. A mí me gusta decir, y me gusta decirlo porque me resultó fácil entenderlo así. Esperen que se me va la silla para atrás. Me gusta decir que el límite, esto que
podríamos con una mímica representar así. Seguramente que hay otras mímicas, pero si hacemos así todos entendemos el hasta acá. El límite no es otra cosa que la evolución del continente. Un niño que vive en su cuerpo desde muy temprano, continente, alojamiento, y tiene tiempo suficiente para esta vivencia, aprende el límite sin que se lo enseñen. Y aquí una diferencia entre el aprender y el enseñar. Claro que hay un adulto que enseña ofreciéndose como continente, enseña ofreciéndose como maleable, adaptable a la necesidad del adulto. Enseña ofreciéndose en su redondez. ¿Se acuerdan de la primera foto? El vientre materno, el pecho materno, la redondez en el encuentro de esa mirada. Ahí el bebé aprende límites. Ahí el bebé aprende límites espaciales y temporales. Y esta redondez continúa. Observemos la primera foto, la que puse grande. Esta redondez que comienza a armarse primero, no se horroricen con las otras que ahora las cuento, que ya vi caras de pánico por las siguientes fotografías. Este encuentro que primero es ocasional, apareció la mano en el campo visual. Y quizá hasta por esta cuestión de la organización del equilibrio, el bebé muy pequeño se queda atrapado en la visión de su propia mano, que no es aún su propia mano. Se queda atrapado en la visión de su propia mano porque es en ese atrapamiento que se sostiene. ¿Recuerdan? Equilibrio, propiocepción cutánea, visión, organización del oído interno. Para que este bebé se quede atrapado mirando su mano que no es su mano, tiene que tener un buen apoyo en la zona de su espalda, un buen contacto entre su espalda y la superficie de apoyo para que dure ese instante en el que mira lo que no le es propio aún, su propia mano. Y muchas veces los adultos con intervenciones poco favorecedoras distraemos a los niños en este momento de esa primera captura de lo propio. Muchas veces los distraemos, y aquí paso a las siguientes fotografías, ofreciendo cantidad de objetos, lindísimos todos, Tienen mucho seso del adulto, creativo, para inventar manoplas, pulseras, calcetines, como si no fuese importante el propio cuerpo, como si lo que el niño tuviese que hacer en ese momento es aprender lo que sigue. No me acuerdo qué animalitos aparecen aquí, ni sé muy bien cuáles son, una vaca, un burrito. ¿Será que el niño tiene que aprender el concepto vaca y burro antes del de mano y pie? ¿Será que el niño tiene que aprender primero el concepto color azul, rojo, blanco, negro, antes que el color de su propia piel, la textura de su propia piel, el volumen, la fuerza, la fragilidad, en el tiempo en el que este niño llegue al encuentro de eso que es su propio cuerpo, de eso que en principio es una mano, no su mano? ¿Cuánto tiempo
tiene el niño para este juego? ¿Qué condiciones espaciales, ambientales les ofrecemos para que con sus condiciones de base orgánica llegue al encuentro de esto que es él, de esto que es ella? Fíjense en la foto de abajo, en la fotografía de abajo. La cantidad de objetos. Hasta hay un pianito, ¿sí?, puesto a los pies del bebé. No hay que perder tiempo. Porque pareciera que esta niña que se está mirando las manos no está jugando. Si es que le diésemos al juego categoría de una actividad importante. Hace poco tiempo escuché en una escuela, y ya a esta altura me atrevo a decir, en una escuela de aquí, de Madrid, decir a una maestra que el juego es un premio. Y me preocupó profundamente. Quizá en estas fotos que estamos viendo aquí, el premio es el ofrecimiento de estos objetos en los que vemos a los niños, a estos dos niños, en escenas que se suponen lúdicas. Y entonces decimos que en estas dos fotos, en las que están con los calcetines, en los que están debajo de en Argentina se llama gimnasio, no sé cómo lo llaman aquí. Quizás suponemos que ahí el niño está jugando. Y en la otra, en la otra foto en la que la niña está mirándose las manos, pareciera que no está haciendo nada. Pareciera que eso es entre el jugar y los momentos de alimentación e higiene. Y resulta que en esta foto en la que las niñas están mirándose las manos aquí ya con clara intención de atraparlas en su campo visual, tomar una mano con la otra y quedarse con una mirada sobre estas manos, una mirada que hasta a veces vemos a los bebés ponerse viscos, por tanta concentración, pero también por tanta proximidad de este objeto mano en relación a los ojos. Aquí es a donde el niño vive y nuevamente aquí es a donde comprendo este sinónimo entre jugar y vivir. Y las distancias crecen. Ya no es el niño que vivencia rupturas tónicas, por ejemplo, en el momento del baño o, por ejemplo, en el momento de ser sacado por el adulto de su cuna. El niño creció. La primera fotografía es de una niña, Josefina, que estaba hace un instante nomás sentada en esa plataforma, ¿ven la que tiene el costado rojo? Y de pronto, ante los brazos del adulto que se le ofrecen, la niña que toma el riesgo y pierde su sostén. Pierde su sostén, rompe su equilibrio y se queda por un instante sin sostén porque jugó a perderlo. Y se ve en su carita esa necesidad de pronto encontrarse con un espacio de reaseguramiento. Bernard Couturier le pone el término a esto de reaseguramiento profundo. ¿Reaseguramiento profundo de qué? Este es un juego de reaseguramiento profundo de la unidad de sí. Unidad de sí que se rompió, que se perdió en el juego de desequilibrio. Los seres humanos solo jugamos a perder lo que tenemos si no salimos del área de juego.
Un niño solo puede jugar a perder su equilibrio cuando este ha sido un aprendizaje que ha transitado, y lo ha transitado con su propio cuerpo, lo ha vivenciado, y entonces es divertido, entonces puede partirse en pedazos, atreverse a la ruptura. Y fíjense que en las dos fotografías siguientes, un niño mayor, un niño más grande, ya no necesita el adulto próximo. Y hay un objeto que lo reemplaza. No es el cuerpo que se ahueca del adulto para recibir esa ruptura tónica del bebé. Es un almohadón suficientemente, un cojín suficientemente grande, suficientemente mullido, suficientemente blando, que representa al adulto ausente. Y este niño más grande se atreve a ir solo al encuentro de eso que representa al adulto. Fíjense que este niño primero camina con bastante seguridad sobre una colchoneta más rígida, un colchón que nos encargamos que fuese suficientemente firme, porque él inició su juego de ruptura tónica partiendo de, se ve un cajón de salto, un cajón de madera, más firme aún que la colchoneta azul, que es firme, más firme que el cojín azul claro con el que se va a encontrar después. Toda una secuencia, toda una continuidad armoniosa que facilita la comprensión de una vivencia lúdica, de una vivencia de aprendizaje, que le permite a este niño vérselas con el desequilibrio. ¿Para qué ofrecemos un dispositivo didáctico como este? Lo ofrecemos para el ahora de este niño. No sé qué va a pasar después, pero sí sé que este niño que se nutre hoy con el aprendizaje personal de lo que le sucede ante un desequilibrio y sabe, porque lo vive en él, sabe qué hacer ante este desequilibrio y le resulta placentero el encontrar qué hacer, se nutre mejor hoy para su vida presente. Después vendrá el futuro, esto lo sabemos los adultos. El niño vive hoy en su propio cuerpo que la ruptura tónica, el desequilibrio, en un ambiente que puede controlar porque conoce, porque le ha resultado repetido, porque no está por primera vez ahí, le posibilita aprender que tiene con qué enfrentar el desequilibrio y se siente seguro y crece en seguridad. Y este ofrecimiento de este recurso didáctico, claro que para el adulto tiene que ver con el mañana del niño, para el niño es hoy. Y las rupturas continúan a mayor distancia del propio cuerpo. Para que algo pueda romperse y haya placer, una condición fundamental en el espacio de juego, para que algo pueda romperse y haya placer, primero tiene que estar entero, primero tiene que estar construido. Y este niño que juega a construir tiene la competencia para jugar al construir, porque antes construyeron junto con él. ¿A todos los niños y a todas las niñas le pasa esto? Todas las niñas, todas nuestras niñas y nuestros niños tienen la posibilidad de vivenciar estos espacios de construcción, o el mundo que les llega en principio, desde el principio, es un espacio de destrucción.
¿Cómo se organiza el placer de la vida ante los espacios que comienzan siendo espacios destruidos? Estas son fotografías muy viejas que yo tomé en Buenos Aires, cuando en Buenos Aires comenzaron en las escuelas los espacios de práctica psicomotriz, porque Bernara Couturier nos visitó muchas veces enseñándonos esta maravillosa práctica de juego, estos maravillosos espacios transicionales que son los espacios del como sí. Y estos juegos de desarmar y armar que ofrece el adulto. Observar cómo los niños se enfrentan a estos dispositivos para jugar el armar y el desarmar nos dan muchas ideas que nos permiten imaginar quién es este niño a quien nos disponemos a acompañar. El niño que se atreve a desarmar y desarma para luego construir, es un niño que ha tenido la posibilidad de ver lo armado y lo desarmado. Vuelvo a preguntar, ¿todos los niños tendrán esta posibilidad en nuestro mundo actual? ¿Lo tienen? ¿Cómo son cuidados? ¿Qué espacios para recibirlos? ¿Cómo observamos el detalle del alojamiento? Fíjense en el pie de este niño, esta suela que se ve gris. No creo que tenga puesto el zapato al revés por una indicación del ortopedista. ¿Cómo miramos a nuestros niños? ¿Qué adultos disponibles? Y esto no tiene que ver con culpabilizar a los adultos que no estamos disponibles. Esto tiene que ver con a quienes sí tenemos la posibilidad de estar dispuestos, ser maleables y transformables ante la mirada de los niños, organizar un análisis acerca del cuidado y los detalles. Seguramente los adultos de esta escena están muy apurados. Miren cómo este niño que se ve cortado en la fotografía mira la cámara. Una mirada tan distinta a la del bebé que estaba siendo bañado por el adulto. Este gesto duro, esta dureza, ¿cómo se desarma? ¿Hay un como sí del juego aquí con estas armas? De ninguna manera estoy diciendo que los niños no tienen que jugar con armas, porque las armas forman parte de la vida y los niños se divierten mucho jugando con armas, jugando a matar y morir. Es un juego de la infancia. Ahora, es un juego de la infancia cuando es un juego porque la vida y la muerte son dos instancias reversibles. Para estos niños, estos de aquí de la fotografía, ¿será reversible la muerte? ¿Tendrán como imaginar que no pasa nada o lo que constatan en el día a día es el que la vida se juega y se termina y no vuelve a comenzar? En los juegos de los niños el matar y el morir es reversible y por eso nos podemos atrever en los espacios de juego a jugar la muerte. Estos niños no sé si juegan la muerte, estos niños la viven y aquí entonces una ruptura. En esto que yo hasta ahora entendía bastante bien, el juego como sinónimo de vida, parece que el juego también puede ser un antónimo. Y el juego también puede desaparecer del espacio de vida. ¿Qué les parece esto que les estoy contando? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión?
¿Continúo? ¿Sí? Voy a hacer un stop con las fotografías, ver si lo puedo hacer sola. Sí. Creo que vean. ¡Ay! Justo se fue. Está sentado ahí. A ver cómo hacía para ir a los videos. Creo que minimizando el PowerPoint lo Ah, tienes debajo. Ah, era eso. Probable. Pues lo has... ¿Desde aquí? Sí, entonces vamos a poner palanganas. Creo que recién con las fotografías llegué a un punto complejo de la presentación que nos va a permitir continuarlo a ese punto complejo en un ratito. Quizá porque ante la violencia yo también necesito un respiro. Y con este video que les quiero mostrar ahora, vamos al inicio. Vamos al inicio de la presentación. Ella es Chloe, una bebé de 8 meses, jugando su equilibrio y su desequilibrio. Está en un ambiente que conoce, porque desde que tiene 1 mes viene una vez por semana a este espacio. Y usa todo su cuerpo para recuperar y perder el equilibrio. La quietud, la redondez, cómo arma un círculo con su propio cuerpo. Y el tiempo, la apertura y la distensión. Armar el círculo le exigía una tensión alta para un bebé como Chloe, cuyo tono muscular está afectado por su síndrome genético. Pero es ella sola la que pierde y recupera tono. ¿Vieron cómo se miró la mano? Y vuelve a elevar el tono, pierde el equilibrio y lo recupera. Vuelve a perder equilibrio. ¿Por qué digo que pierde equilibrio? Porque reduce la base de sustentación. Y para reducir la base de sustentación, para atreverse a ese juego, necesita elevar su tono. Imaginémonos por un momento a nosotros mismos haciendo ese juego. Ay, qué linda nena. Ay, qué sonrisa. Un beso. ¡Mua! ¡Mua! A mí me importa el gesto de Chloe. Sí. Me importa Bella, su lengua, Chloe. que es grande Bella. ¡Mua! y que está mucho tiempo afuera de su boca. Yo hablo de besos, Vos estás haciendo le ruido doy con la besos pelota, ¿eh? y miren cómo Chloe cierra su boca. ¿La movés con tu pie? Esa pelota es la que ella sacó de la palangana. Todos juegos de abrir y cerrar, vaciar, alejar y acercar.
primeros juegos de acción, de sensorio-motricidad, y una atención facilitada por una organización postural en equilibrio. Ay, el pato, el pato. Se escuchó que ella antes había dicho da, da. Y transformé el da en ay, el pato, el pato. El adulto en continuidad, acompañando. No es el adulto el que inicia, ahí, en ese momento preciso de la intervención. El adulto inició antes, ofreciendo un espacio suficientemente seguro, con un piso que se decidió. No es casual. Qué pañuelo te encontraste. Y ese pañuelo Chloe lo conoce desde el primer día que fue apoyada por su mamá y por su papá en el suelo de esa Pero sala. el salón es para el año. No, ya creí que le iban a festejar los 9 meses. Vamos a poner esta aquí. Podemos sacarlo e ir al siguiente. Muchas gracias. Sí. Ahí y vamos a ir a manos. Ese. Chloe, varios meses después, la misma sala, el mismo suelo. Y observen su juego. ¿A dónde llegaste, Chloe? Beso, por favor, un beso. ¿Sí? 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 Como el bebé que se estaba bañando, mira la cámara. ¿A dónde te vas a meter? Mira la cámara y mira el contexto que la rodea. ¿Quién inició el juego? Mis manos. Y ante ¿A dónde una te vas, Chloe, propuesta que te vas a golpear la cabeza? a la que ella aún no llega, era muy difícil para Chloe dar vueltas sus manos y mostrar la palma de la mano como yo le había propuesto. Cambia. Y te podés golpear la cabeza. ¿Sabes? Sí. Te podés golpear la cabeza y ella se aleja. Permiso. Permiso. Sí, permiso. Ah. Y ahí termina. Sí, te saqué de ahí, Chloe. Yo estoy con una cámara fija ahí y entonces por eso es que no la subí para terminar de filmar. Vamos a seguir con los videos, ¿eh? Perdón. Estos juegos de equilibrio y desequilibrio, iniciados por el niño, pero en un contexto que ofreció previamente el adulto, es justamente lo que facilita el atreverse a las rupturas tónicas, al juego de desequilibrio y al reencuentro del equilibrio. Estos juegos de reaseguramiento profundo. Juegos de reaseguramiento profundo que la práctica psicomotriz
diseñada por Bernard Couturier, propone ser jugada dentro de una sala de práctica psicomotriz, con elementos, con materiales dispuestos adrede. Pero estos juegos son los juegos que los niños juegan en el día a día. Vamos al salto. Es el viento. Y observen la persistencia de esta niña. No es un salto aún, es una caída. Y esta niña, Catalina, se atreve a la caída, se atreve a caerse, a perder su base de apoyo. Tomando términos muy piagetianos, lo tiene internalizado al apoyo. Ya aprendió, con H en el medio. Vamos al correr. Y miren esto. Pareciera que este juego, el de correr, es distinto al de la caída. En el jugar a caer y en el más evolucionado jugar a saltar, el cuerpo está en un momento acá y luego está allá. En el correr, el cuerpo está acá y luego está allá. Y el correr es una acción que implica velocidad. Atreverse a la velocidad va en paralelo al atreverse al desequilibrio. Podemos verlo otra vez. ¿Otra vez? Velocidad y desequilibrio están en consonancia. Ahora, creo que todos conocemos a niñas y niños muy veloces que todo el tiempo se tiran, se caen, y hay algo ahí del orden de la preocupación en quien observa. Claro que eso no sucede aquí con Catalina, porque claramente se ve que está corriendo detrás de un objetivo. Hay un pato allí que llama su atención, y quizá por la idea de esto que le llama la atención, esta niña se atreve a la velocidad del juego de la carrera. Hay niños que corren todo el tiempo o se caen todo el tiempo sin un objetivo. ¿Qué nos cuenta de este niño esa acción que por un lado significamos como acción, pero por otro nos desconcierta, porque no hay una producción allí? ¿Qué sucede con este niño que hace, pero en una acción que es casi la no acción, casi lo contrapuesto? No sé si podemos dar respuesta a qué sucede, pero lo que sí queremos hacer pronto es ¿qué hacemos? Y actualmente lo que más se hace con estos niños que corren sin que haya un pato delante, estos niños que se tiran y se caen, muchas veces sin que haya una colchoneta o un cojín grande y suave que los va a alojar y que es la representación de ese adulto que los alojó antes, muchas veces lo que hacemos es intentar inmovilizarlos. Y los adultos tenemos diferentes recursos para inmovilizar estas acciones de los niños que nos asustan o que nos preocupan. Uno de los recursos son los recursos químicos, las medicaciones.
Las medicaciones ante algo que los niños nos están contando acerca de quiénes son. Si podemos pensar estos juegos de pérdida de equilibrio, estos juegos de pérdida del espacio en el que el niño estaba. Recuerdan que dije recién, la carrera está primero en un punto, este niño, y luego deja ese punto en el espacio para velozmente tomar distancia. Cuando observamos que ahí, en estos niños que juegan estos desequilibrios y estas pérdidas de lugar, y no aparece ni placer, ni un discurso narrativo que dé cuenta del juego que están jugando, nos asustamos y los inmovilizamos. ¿No tendríamos que leer allí que estos niños nos están contando algo acerca de cómo vivenciaron el sostén? ¿No será que tenemos que leer ahí que estos niños nos están contando que hay algo que no les fue suficiente respecto a ese tiempo y ese espacio que cada uno necesitó para internalizar las figuras de sostén, de apego, de equilibrio, de alojamiento? ¿Será un buen alojamiento ofrecerles a estos niños chalecos químicos o actividades que sirvan para que se concentren? He escuchado una vez, y no aquí, en Argentina, cierta metodología que tenía que ver con poner a los niños sentados a mesas que estuviesen mirando hacia la pared para que estos niños no se distrajeran. ¿No será que tenemos que empezar desde otro lugar? Empezar por alojarlos. Ahora, ¿alojarlos cómo? Porque recibo a un niño que corre por todos lados y primero me confundo, porque eso es juego o no es juego. Y después, como no lo puedo incluir en algún juego que yo sí comprendo como juego, intento inmovilizarlo con los recursos que tenga, legales o no tanto. ¿Qué le ofrezco? Quizás lo primero a ofrecerle podría ser el hacer lo mismo que él, para que se encuentre en lo similar. Ese niño que corre sin parar, que se cae sin parar porque se tira, o que rompe sin parar, sin la continuidad de la que les hablé antes, referida al desarmar y alarmar, es un niño que salteó un momento de su vida. No puedo empezar por ahí. ¿Por dónde empiezo? Quizá por hacer lo mismo. Quizás por romper con él, por perder con él, por desaparecer con él, hasta que quizá, tal vez, y ahí tomo el riesgo yo, y me atrevo como adulto a tomar el riesgo yo porque como adulto sí vivencié mi propio reaseguramiento, tengo confianza en mí primero y por lo tanto puedo confiar en él. Pero no sé si este niño lo va a lograr, nunca sé, porque el otro es el otro. No sé cuál va a ser su construcción. En realidad tampoco la sé a su construcción si empiezo por inmovilizarlo. Pero claro, la quietud me resulta más tranquilizadora y entonces comienzo por ese lado. Los adultos tenemos que atrevernos a recibir al niño que es. A Chloe, con su tono muscular muy descendido, a Juan, con esto que se llama hiperactividad. Una vez escuché a Bernard Couturier, que sé que está ahora aquí en Madrid, decir, ojalá todos los niños sean hiperactivos, haciendo él un juego con las palabras.
entendiendo que hiperactivo es ser muy activo. Ojalá todos los niños sean muy activos. Claro que la hiperactividad tiene una connotación negativa. Pero a estos niños que son hiperactivos, entro en su espacio acompañándolos por lo que sí hacen, aunque yo sepa que este sí de su acción es la no acción. Y empiezo por allí. Vamos al Male Pelotitas. Este video es un video también muy casero, tomado con el telefonillo, como dijo mi compañero, y está oscuro. Miren esta niña. ¿De dónde viene esta resolución problemática de la situación que se le plantea a esta niña? ¿Cómo la construyó? ¿Cómo es capaz de una continuidad en este relato y de la discontinuidad cuando acelera el tiempo y gana dándose por vencida? Ya sabe que no puede, por el peso de la pelota o por la liviandad de la pelota, colocarla sobre la cuchara. Y se saltea un paso. En ese saltearse un paso, ¿rompe el juego? Lo continúa. Hay una discontinuidad y una continuidad. Podría decir que hay una continuidad en la discontinuidad. Esta continuidad la aprendió desde las primeras rupturas tónicas, cuando lo discontinuo recuperaba lo continuo. ¿A todos los niños les pasa lo mismo? ¿Todos los niños se encuentran con esta posibilidad? ¿Cómo se los ofrecemos a quienes no se encuentran con nuestras salas de escuelas infantiles tan pensadas al detalle, con nuestras familias que ofrecen tiempo, cuidado, abrigo, nutrición? ¿Cómo se los ofrecemos? Quizá una manera es comenzar por donde ellos están, sin horrorizarnos, sin pretender normalizarlos. Volvemos a las fotos. Quien quiera hacer una propuesta o plantear una inquietud, es momento, siempre es momento. ¿No? Vamos a la siguiente. Muchas gracias. Creo que aquí ya me las arreglo solo. Gracias. A ver. Dije, creo que la... Ahí está. ¿Cómo nos las arreglamos aquí? ¿Con qué sensibilidad? ¿Con qué recursos abordamos a estos niños que quizá aquí, y les pido no nos quedemos tan directamente con la imagen, apelo a la imaginación de cada uno de ustedes, de cada una de los participantes, para pensar en cuántos de los niños que vienen incluso a nuestras escuelas infantiles, estas escenas les resultan cotidianas, quizás sin el arma en el medio, esperemos. Pero son cotidianas por las voces que se alzan demasiado, son cotidianas por las miradas que no alojan, son cotidianas por la frialdad. Y a veces somos los maestros quienes, diciendo el juego es un premio,
resultamos altamente agresivos para los niños, con una agresividad que no es del orden de la naturaleza, con una agresividad que es agresión. Porque viene a resultar que la ruptura tónica es agresiva. El perder el equilibrio es agresivo. Pero esto no es una agresión en la medida en que el niño no se lastime, en la medida en que juegue una ruptura tónica en un espacio suficientemente seguro, y un espacio para el juego es un espacio suficientemente seguro. Y ahí estuvo el adulto antes. Un espacio para la ruptura en el que el adulto no puede garantizar continuidad es un espacio inseguro. Miren en la primera foto, estas son de esas fotografías viejas de una escuela argentina, se llama Instituto Platerillo. Una escuela a la que quiero mucho, a la que amo, porque allí aprendí mucho, porque tengo entrañables compañeros y me emociono cuando hablo del querer y de las experiencias amorosas compartidas, me emociono mucho. Miren a este niño jugando esta ruptura tónica que en realidad no se observa en su cuerpo. Hay un salto aquí, a diferencia de la caída que vimos en Catalina cuando bajaba de las raíces del árbol. Hay un salto ascendente. Fíjense que está hasta más elevado que la superficie de apoyo de ese cajón que se ve en el fondo. Cómo se estira, queriendo conquistar un espacio que no le es propio, pero al que puede acceder. Puede acceder porque él se lo propone, puede acceder porque se atreve, puede acceder porque tiene seguridad en sí mismo. Y esta seguridad en sí mismo la construyó a lo largo de sus 5 años de vida. Fíjense, a diferencia de este niño que salta de esta manera, el niño de al lado, que también salta, pero salta con una envoltura que requiere de una tela. 2 saltos diferentes porque son 2 niños diferentes con 2 historias diferentes. 2 historias que podríamos leer casi como parecidas, ¿no? Van a la misma escuela, una escuela con un proyecto pedagógico de avanzada, elegida por sus familias. Esto pareciera que los hace casi iguales. Sin embargo, uno, el de la segunda fotografía, necesita una envoltura concreta, presente, objetiva, que el niño anterior no necesita. Esto me está hablando de su historia. Y Augusto. Augusto acá tiene 12 años. Es un niño con una encefalopatía crónica no evolutiva, con lo que se conoce comúnmente como parálisis cerebral. Fíjense la caída de Augusto. Es un juego de caída. Él juega a caerse en un espacio destinado a jugar. La mayor parte del tiempo, Augusto tiene que aprender a no caerse. ¿Cuándo juega un niño como Augusto la ruptura tónica? ¿Cuándo juega el desequilibrio? Les ofrecemos espacios en las escuelas, en las plazas, en los parques, en casa. ¿Tienen tiempo los niños con una discapacidad como Augusto para jugar el desequilibrio? Si un ser humano no juega el desequilibrio, ¿cómo se constituye sin el recurso de este juego? ¿Cómo se constituye la unidad de sí? ¿Cómo se constituye la seguridad sobre sí mismo?
Fíjense la rigidez, la espasticidad de este niño. Su puño cerrado, las piernas a las que le cuesta tanto flexionarse, su rostro que en una sonrisa con alta rigidez por su trastorno, da cuenta del encuentro placentero con el desequilibrio. Para Augusto, el desequilibrio está cargado de displacer. ¿Es posible construir en personas con discapacidad y en personas sin discapacidad? ¿Es posible construir una armoniosa unidad de sí, un sí mismo suficientemente armónico, sin el juego de estos contrastes? Y los juegos de las casas, que vuelve, que repite el juego que este bebé pequeñito, el de las primeras fotos, hacía cuando armaba un círculo, primero en los brazos de su mamá, con la mirada de su papá, con su propia mano en su boca. El juego es el mismo. Este juego que arman estas niñas con los bloques, armando casas, es el mismo juego, pero aquí a distancia de propio cuerpo. Pero nuevamente se vivencia el abrir y el cerrar, el adentro y el afuera, el llenar y el vaciar. Y los niños se las arreglan para jugar. En una de las frases de por lo menos una edición, la que yo tengo, del libro de Winnicott, Realidad y Juego, aparece una frase muy interesante, muy poética. No recuerdo quién es el autor. La frase dice: los niños transforman en juego el peor de los desiertos. Los niños tienen con qué. El ser humano tiene con qué arribar a la simbolización de un sí mismo suficientemente armónico. A veces los contextos se lo complican y piden los bordes y piden el límite, y a veces, como aparece aquí en esta carpa, el abran los límites, el abran las fronteras, porque siempre se trata del abrir y el cerrar, para quedar incluido. Y cuando hablamos de infancias, estamos dando cuenta de esto, de la posibilidad que los seres humanos brindamos, de la posibilidad que nos brindamos para la inclusión de lo diverso. Es en nuestros corazones, es en nuestras almas, es en nuestros cuerpos que debemos organizar primero estos espacios transicionales del alojamiento. Es muy difícil ofrecer auténticos espacios de juego si ideológicamente los adultos no comprendemos la profundidad que significa abrir un espacio continente. Si no estamos siempre en un como sí, que no es el como sí simbólico del juego, estamos en un como sí de la falsedad, de la mentira. Y nuestros niños olfatean autenticidad. Y claro que piden límite, límite para poder pasarlo, límite para desarmarlo. Las dos primeras fotos, la de arriba y la de abajo, a la izquierda, son fotografías de un espacio transicional. Las otras dos son de espacios reales, pero en las dos hay juego, más o menos dramático, pero en las dos intentando romper un límite que pone el otro. Es solo rompiendo límites que los seres humanos construimos nuestra identidad. Es función de nosotros educadores, entiendo yo, ofrecer límites que puedan romperse sin dañar
Y la última de las fotografías, la de los alambres, y este niño con un superhéroe en la mano, qué difícil de romper. ¿Cómo se hace ahí para transformar en espacio de juego un desierto? Seguramente este niño se las arreglará. Para algo le servirá el superhéroe. Pero qué daño para la humanidad, ¿no? Los límites y desde la mano como algo extraño al propio cuerpo, a la mano como instrumento de juego y de trabajo. Hay una frase muy profunda que dice: la mano no es solo el órgano del trabajo, sino también su producto. Esta producción, esta autoproducción del ser humano en un espacio suficientemente amable, suficientemente alojador, como para que lo que allí crece sea bueno, produzca un buen vivir, un bienestar, tomando las ponencias anteriores, para la humanidad. Partimos de lo particular y de ofrecer espacios de juego para lo particular e incluyente, entendiendo que ahí, así, nos salvamos todos. Y para eso lo hacemos. Y estos espacios que permiten el límite de la propia piel, la construcción de superficie en estos niños que juegan con pintura y sus propias manos, en la niña que juega con pintura pero ya con una herramienta, con un pincel. Y fíjense en ambos casos las posturas y la gestualidad de estos niños, la mímica, el rostro. ¿Se ven las fotografías grandes? Y miren la niña que está con el telefonillo, quizá en un juego hermoso de imitación de su papá o de su mamá, o del adulto que utiliza un teléfono, quizá atrapada ahí, con una construcción de superficie que es difícil si es que hay demasiado tiempo puesto en el contacto con ese recurso tecnológico. Pero no nos asustemos del recurso tecnológico, ocupémonos de los espacios que les damos a estos niños para salir del atrapamiento que podría ocasionar ese teléfono, porque ese teléfono es un espacio de identificación con su papá o su mamá en un momento, pero también puede ser un alambre de púas como en la fotografía anterior, y el niño queda atrapado ahí. Y lo mismo sucede en la última de las fotografías. Claro que nuevamente nos preguntamos, ¿esta niña juega a lo que se juega en su casa como juego de adulto? La vida cotidiana, el trabajo de sus adultos. Y fíjense la gran evolución. La niña que está con ese ordenador, dibujando en un pad de ordenador, no mira lo que está dibujando, mira la pantalla. ¡Qué evolución en su inteligencia! No mira directamente su producto, mira su producto a distancia. Maravillosa evolución de la inteligencia allí. Perjudicial si queda atrapada en que el único recurso, para la construcción productiva es lo tecnológico a una edad tan temprana. Es el cuerpo en acción en la primera infancia, fundamentalmente en nuestro 0 a 3, es el cuerpo en acción el que construye identidad. Es la propiocepción, es la sensibilidad, es la información que llega primero a toda la superficie de nuestro cuerpo de manera indiscriminada y luego, parcializándose
posibilitando que comprendamos que estas partes forman un todo que nos pertenece y del que somos dueños. Soy un cuerpo primero, tengo un cuerpo para ser un cuerpo. Y es la vivencia con el entorno la que me facilita esta amable construcción. ¿Vamos hasta acá? ¿Opiniones, preguntas? ¿Algo que haya resultado como que no terminé de organizar, que me pasa muy seguido? Sí. No sé cómo estoy con el tiempo. No se te oye nada. La imagen que nos has enseñado de los dos niños, uno con la mirada un poco fría, chocante, ¿no? ¿Te refieres a esta? Sí. Sí, y luego lo otro, como para que reflexionáramos, has dado una pincelada del juego de la vida y de la muerte, y yo me he quedado. ¿Y me quieres preguntar algo? Preguntarnos entre todos, porque es un tema complejo, el juego de la vida y de la muerte. Es un juego fascinante, una inmensa herida narcisística. No la sabemos resolver. Pero pareciera que una manera de acercarnos a su resolución es jugarla. El tema que a mí me complica en esto cotidiano de vivir en este mundo actual es cómo los seres humanos tenemos espacios distanciados de estas realidades tan crudas que nos permitan simbolizar lo que no se puede simbolizar. Creo que en espacios de juego, entendiendo por juego espacios placenteros, nos acercamos a simbolizar lo insimbolizable. Estos niños, ¿cómo lo hacen? Si la realidad los golpea terriblemente a diario. Una vez, disculpa, termino esto, ¿sí? Una vez en un espacio de práctica psicomotriz que siempre se inicia poniendo las reglas, y estas reglas tienen que ver con el cuidado, con el no dañarnos. Ahí protegemos mucho a los niños de estos pasajes al acto tan reales que hacen difícil la simbolización de la agresión. Una vez en este espacio, en este ritual de entrada y en este momento de poner las reglas, un niño que ya había participado de estos talleres de psicomotricidad muchas veces, dice, aquí se puede jugar a pegar. Voy a representar a este niño que lo estaba diciendo y ella será mi compañera de juego. Y este niño dice, aquí se puede jugar a pegar hasta acá. Y frena antes de llegar al cuerpo de su compañero. Claramente en esta fotografía se ven armas que son de juguete. Mi pregunta es, ¿cómo hacen estos niños que tienen armas tan cercanas todo el tiempo para transitar este espacio del como sí, de la agresividad necesaria, agresividad que comenzó en esa primer respiración, en esa primer llenada de aire de los pulmones cuando el bebé nació, agresividad que se puso en juego en ese primer momento de alimentación, para que esa agresividad no se transforme en agresión. Este niño que dice, acá se puede jugar a pegar hasta acá y no toca el cuerpo del otro,
me muestra que tiene un recorrido armonioso de este cómo sí. Yo me pregunto por estos niños, ¿cómo los acompaño? ¿Cómo los acompañamos en el día a día de nuestras escuelas? Ojo que no estoy hablando solamente de estos niños que viven hoy en tantas zonas de guerra que pueblan nuestro planeta. Estoy hablando también de los niños que vienen a nuestras escuelas y que supuestamente no viven en ninguna guerra. ¿Tendrán otros campos de batalla que sí tenemos que acompañar? Discúlpame, que querías hacer una pregunta. Muy agresivo ver esas armas, pero los juegos de vida y muerte con colchonetas y telas te las hacen igual. ¿Las hacen igual? Las hacen igual. Es decir, es algo que tiene que ver con... Y las más con telas o con... Lo juegan igual. Y yo insisto en el paralelo que por lo menos yo comprendo y abro a la discusión, insisto en el paralelo entre el juego de la muerte y el morirse por el juego de discontinuidad que propone la pérdida del apoyo. Para poder jugar a saltar hay que perder la base de sustentación. Hay que atreverse a la ruptura tónica. Desde ahí los niños juegan a matar y a morir. Pero pareciera que muchas veces los adultos creemos que juegan a eso cuando lo enuncian con la palabra. Y vienen jugando desde antes. Vienen jugando a esto cuando van a dormir, por ejemplo. Porque el dormirse, el entrar en sueño de manera armoniosa, es un juego de desaparición. Y el desaparecer es un juego que podemos poner en paralelo con el juego de morir. Creo que muchas veces nos salteamos estos pasos, nos salteamos esta lectura y decimos cosas como el juego de la muerte es típico de los 5 años, o de los 7 o de los 8. Y ahí vamos como parcializando. El niño de los primeros meses juega a mirarse la mano. Y esto no tiene que ver con ni el aparecer ni el desaparecer, y mucho menos con el estar vivo o estar muerto. Pero resulta que ahí comienza. Porque cuando la mano está dentro del campo visual, está presente. Y cuando se fue del campo visual, sin que el bebé quiera que se vaya, porque se le va, el juego es el de desaparición. Entonces, si dificultamos que un niño juegue a mirar y no mirar su propia mano, si lo dificultamos porque lo amarramos a una trona, lo ponemos en un taca-taca, o le ponemos los patuquitos, los calcetines, lo que le estamos impidiendo es este juego de presencia y ausencia, de estar y no estar. Tiene más ausencias que presencias. ¿Será esa la raíz, la base de una mala, o para no ser tan dura, de una disarmónica construcción de la presencia, de la continuidad, y una mayor presencia de la ausencia y de la discontinuidad, o sea, de la agresión y de lo que no se puede explicar, que es la muerte? ¿Se entiende el paralelo que hago?
Quizás voy un poco rápido, pero ¿sí? Cuando a un niño pequeño le ofrecemos un suelo firme para que tenga la experiencia del equilibrio, le estamos ofreciendo un espacio reasegurador de la unidad de sí. Y no nos apuramos a sacarlo del suelo porque creemos que se aprende sentado. No nos apuramos para verticalizarlo y respetamos todo el tiempo que este niño necesite. Chloe, la niña con trisomía del par 21, se sentó por primera vez en una postura intermediaria, tomando los conceptos de mi Pickler, a los 14 meses. A los 14 meses aún no había construido la postura de sentada, ni siquiera con el primer paso de postura intermediaria. Cuando Pickler habla del respeto por el desarrollo postural autónomo, habla del respeto por la unidad de sí, habla del respeto por lo que este niño es, el que sea, no el que yo quiero que sea. Habla del respeto por la vida, habla del placer por la vida, y esto es lo contrario a la muerte. ¿Alguna opinión? A veces me enardezco y me apasiono. Susana. ¿No tenéis micrófono? ¿Se ha quedado por ahí el micrófono? Sí. Sí. Yo lo que les había propuesto es hacer lo que están haciendo. Estos niños que corren, y me cuesta usar el término correr, porque correr es una acción. Y estos niños que nos preocupan porque se mueven demasiado, no sé si está bien que digamos que corren, porque están por el fuera de la acción. Aquí mi compañera me dice deambulan, y en un deambular muy veloz. Mi propuesta es recibirlos, yéndome al inicio. Como adulto me dispongo a acompañarlo. Como adulto me dispongo a ofrecerle un espacio en el que está recibido. No sé cuándo se va a dar cuenta de esta recepción, no lo sé porque es otro. Pero lo que me voy a disponer a hacer con este niño, para que quizá, tal vez, sienta algo del orden del acompañamiento, lo que me voy a disponer a hacer es a deambular velozmente con él. Voy a hacer lo mismo. Y quizá en algún momento, porque ya pasó un tiempo en el que nos estamos conociendo y pienso que puedo tomarme, pero antes que pensar siento que puedo tomarme el atrevimiento de introducir una disrupción, quizá en este deambular mío veloz, con el intento de que sienta que está acompañado, me detengo, o hago un sonido, o voy aún más velozmente, o llego a un límite y golpeo eso que nos puso un límite, la pared. Y quizás ahí se inaugura el primer encuentro. El primer encuentro auténtico, encuentro que el adulto debe promover desde el inicio, aún en ese momento en que el niño no registra el encuentro, porque es una continuidad con su entorno.
¿O pensamos que un bebé recién nacido registra el regazo que lo contiene? No lo registra. Está en un momento de continuidad casi simbiótica o fusional. Yo propongo acompañar el juego de estos niños tan veloces o tan inhibidos, para irme al otro extremo. Yo propongo acompañarlos desde ese sitio que ocupan, desde donde ellos son, no pretender lo opuesto. Claro que en mi programa, claro que en mi proyecto está el contraste, pero me lo guardo a ese proyecto. Lo pongo en silencio, porque solo si lo pongo en silencio, la palabra de ese niño, que quizás es una palabra en movimiento, no me cuenta de otra manera que haciendo su historia, solo si yo me llamo a silencio, este niño me cuenta su historia. Si yo le pongo un chaleco, si lo ato, si le digo, acá no se corre, le estoy diciendo, acá no te recibo, acá no me cuentes nada de vos. Y esa es una opción, ¿eh? Los educadores podemos tener la idea de que no queremos que nos cuenten nada de ellos porque los que tenemos el saber somos nosotros y entonces se lo vamos a enseñar. Y esta es una opción ideológica. Y estoy convencida que las maestras y los maestros tenemos que indagar acerca de nuestra ética y nuestra ideología. ¿Respondí un poquito? Gracias. Aquí me cuentan que quedan unos minutos. Yo no sé si tengo mucho más para decir. Que respetar a nuestros niños es recibirlos como son, quienes son, con su historia, con su discurso. Y desde ahí a nuestros niños darles las gracias por permitirnos acompañarlos y darles las gracias porque en ellos nosotros sabemos, ellos quizás no lo saben, no tienen por qué saberlo, en ellos está el buen vivir del futuro de la humanidad. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió?